La pareja se veía muy contenta, incluso él se mudó a Argentina, en donde vivían, alejados del bullicio de las cámaras y paparazzi. Allí comenzaron a criar a la pequeña Inti, pero el amor entre la pareja se fue diluyendo y se habla también de que en una gira que hizo Nodal, en donde no estuvo presente Cazzu, él le habría sido infiel. Después, señores, de que les anunciáramos nosotros ayer la ruptura de la relación de Cristian Nodal y Cazzu, mucho empieza a especularse de cuáles serán las razones. Se habla de infidelidad y hasta de problemas con dinero. Pasemos con Tania Charri para que nos cuente qué es lo que se está diciendo. Tania, adelante. ¿Y tú de dónde sacaste lo que está diciendo? ¿Lo que sale en las noticias o tú crees? Porque hay que preguntarle, yo creo que a Cristian Nodal o a ella. Son teorías. Porque son están rumores, hablando problemas de dinero, no creo, porque a Cristian le va muy bien en la gira. No, yo tampoco creo. Pero Tania, a ver, ¿qué se especula? ¿Qué está pasando? Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, Raúl, jamás te podría decir de dónde estamos sacando esto, ¿no? Pero definitivamente cuando mencionamos que había problemas de dinero, no es que no tenía dinero Cristian o el otro, que no tenían suficiente solvencia económica. Estamos hablando que dicen en Argentina que hubo un problema con un dinero que involucraba un familiar de Cazzu. De esta y muchas más cosas se están hablando como los posibles motivos de separación de Cristian Nodal y Cazzu. Desde el 13 de mayo no existía en la cuenta de Nodal una foto con Cazzu. No la felicitó el Día de la Madre y el 15 de mayo ella publicó un mensaje en su cuenta de X que decía: lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de... Y es que antes de eso existió una fotografía de Nodal con la cantante Eri B en un evento en donde se ve muy sonriente a Nodal tomando de la cintura a la joven. Esto no tendría nada de malo, pero como ya estaban en crisis, pudo haber agregado más leña al fuego. Así como comenzaron, así terminaron, de sorpresa. Nadie se imaginó el romance después de que Nodal terminara con Belinda y terminara tan mal emocionalmente. Pero la pareja se veía muy contenta, incluso él se mudó a Argentina, en donde vivían, alejados del bullicio de las cámaras y paparazzi. Allí comenzaron a criar a la pequeña Inti, pero el amor entre la pareja se fue diluyendo y se habla también de que en una gira que hizo Nodal, en donde no estuvo presente Cazzu, él le habría sido infiel, y por eso el mensaje de ella del 15 de mayo. Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de... También en Argentina, medios han especulado sobre un problema con un dinero que habría tenido un familiar de Cazzu con Nodal. Y otra de las teorías que se están manejando es que Cristian nunca pudo olvidar completamente a Belinda y que en los últimos meses habrían empezado a tener contacto y Cazzu se habría dado cuenta. Cazzu también escribió un mensaje en su cuenta diciendo: los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy, como muchas veces, lo que fue y como todavía quedan muchas personas que nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias. Todo sana. Ayer y hoy, Nodal se está presentando en Monterrey. La seguridad ayer fue extrema y, por supuesto, no se acercó ni a 5 kilómetros de un reportero. Ahora la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasará con la pequeña de 8 meses de nacida? ¿Se quedará viviendo en Argentina con su madre? ¿Se regresará Nodal a México? ¿Qué pensará Belinda de todo esto? Por lo pronto, ella publicó una fotografía con Natanael Cano promocionando su nueva canción. Y aunque dijo que se iba a mantener distante, hoy estará presente en la final femenina del fútbol mexicano. Luego de fuertes rumores de infidelidad de Nodal, ya que muchos aseguran que le fue infiel con otra joven cantante llamada Stevie. Además de que varios medios de prensa han involucrado a Cazzu y su familia como posibles responsables de un robo del que fue víctima Nodal mientras vivía en Argentina con ella y su hija. Nodal, a través de sus historias de Instagram, envió un mensaje donde se lee: escuchen bien, mi gente, les pido que por favor paren el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos, y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Obviamente comienzan terceros ahora a especular, a inventarse mil cosas, pero bueno, ya Cristian Nodal le puso pare y ahí está. O sea, está desmintiendo todo.
Ojalá que no sigan inventándose cosas siempre. Bueno, pero bueno, Le deseamos lo mejor a los le dos. deseamos lo mejor a los dos, exactamente. Ojalá encuentren su vuelta, Sí. de vuelta. Y como digo yo, un chico bueno, un chico No, y trabajador. aparte que están bien. Y de verdad es una persona excelente. Y quieren Una llevar la pareja fiesta bella. en paz por la niña. Total. Bueno, señores, en medio de la continua polémica de su famosa familia, Chiqui Rivera sigue firme en sus sueños como cantante y no quiere que la llamen Chiqui Rivera, quiere que la llamen Chiqui. Chiquis. Pero todo el mundo sabe que es Rivera. No, saben que es la hija de Jenny, por supuesto. Oigan, conversamos, señores, con ella, quien nos confirmó que nuevamente escucharemos la marcha nupcial, pues se nos casa. David Valadez estuvo hablando con ella y Chiquis nos cuenta, escuchen. A ver. Chiquis continúa cosechando éxitos y esta semana está de estreno con su gira y nuevo álbum, Diamantes. Ya que escuchen el disco que también sale el 30 de mayo, Diamantes, van a entender más, o sea, profundamente el por qué. Y siento como que yo he pasado procesos muy difíciles que nos moldean y también nos hacen brillar diferente. Y siento como que estoy en ese momento de brillar. Por lo visto, los escándalos de su famosa familia han quedado atrás y por ahora Chiquis está enfocada en crecer como artista sin el apoyo de nadie. Fue yo perder el miedo completamente y lo perdí. Lo perdí, dije, ya, aquí estoy, esto es lo mío. Y ella es Chiquis, no es Chiquis Rivera, ¿ok? Es Chiquis la artista. Pero no me molesta, pero mi nombre artístico siempre ha sido Chiquis, sin quitarle nada a mi familia y sin faltarle respeto a nadie, porque no se trata de eso. Chiquis, quien ha llevado una vida con altas y bajas, sabe que al final del día lo más importante es la familia y luego de años buscó a su papá, quien cumple una condena de 31 años en prisión. Y sé que has tenido contacto con tu papá ya vía telefónica y eso, ¿verdad? Sí, he hablado ¿Lo con has él. podido ir a ver? En eso andamos, ya hablé con él está bien y eso me da felicidad. Yo sé que mucha gente no lo va a poder entender completamente. Creo que lo más importante aquí es el perdón. No le guardo rencor, al contrario. Chiquis está en la mejor etapa de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Y todo parece indicar que nuevamente llegará al altar con su prometido, el famoso fotógrafo Emilio Sánchez. Y me encanta aquí este anillito. Ah, sí, mira, un diamante. Espero que me inviten a esta boda. Ahora Ok, sí. Sí, ahora sí. Ok, sí. Espero que esta vez me inviten a la boda, ¿ok? Si no, David hace lo imposible. No, stop. ¿Te acuerdas? Ya. Pero somos amigos, ¿sabes? Ahora sí, ya nos perdonamos. No, voy a llegar pero sin cámara. Si llego yo sin cámara, ya sabes. Ok, va. Hace solamente unas horas, la jueza a cargo de investigar todo el caso de malversación de fondos por las comisiones de la Supercopa en Arabia Saudita acaba de imputar a el que era el padre de los hijos y el compañero de Shakira, a Gerard Piqué. Bueno, ¿y qué significa esto, Raúl? Es la gran pregunta. Bueno, que la jueza considera que hay un indicio de delito junto con la comisión de la Real Federación Española de Fútbol por estar implicado en el desvío de unos 4 millones de euros. Por lo que han citado ahora como investigado a Piqué al considerar que hay indicios de que el pacto de una comisión anual de 4 millones de euros por ese acuerdo. Bueno, y que forma parte también, Raúl, de la investigación del famoso caso Rubiales, en el que se investiga también por presunta corrupción a la Real Federación Española de Fútbol y a su exdirector Luis Rubiales. Básicamente, Lili, esto es lo que pasa. $4 millones. La Copa... ¿A dónde lo depositó él? Mira lo que pasa. Le dieron unas comisiones, Piqué fue el que convenció al equipo de Barcelona a formar parte de todo esto. Esto es una copa que fue hecha en Arabia Saudita. Exacto. La querían llevar a muchos países, pero estaban sorprendidos que de momento va a Arabia Saudita y la gente pone el grito en el cielo. Oye, ¿cómo es que mandan esto a Arabia Saudita? De momento Piqué se metió una comisión de millones y millones de dólares y no solo recibió la comisión, sino que no pagó impuestos en ese dinero y lo depositó en una cuenta afuera de España. Bueno, y ahora lo que hay que este es el averiguar problema si esto más grande que hay Pero- en un país pequeñito justo al lado de España. Ahí comenzó todo esto, cuando empezó también el problema de Rubiales, después del beso que le dio a una de las jugadoras que ganó la Copa Mundial Femenina de Fútbol, comenzó todo este lío. Ahora lo que hay que averiguar es si esto es un delito, o sea, si legalmente, Raúl... No es un delito si le hubieran Claro, dado oficialmente la comisión y hubiera pagado los impuestos en España. Porque al final, Raúl, o sea, los árabes han llevado no solamente
el fútbol, pero también el tenis y otros deportes quieren ser los Eso fue mejores. después. Los primeros que llevaron fueron la Copa ya a Arabia Exacto. Saudita. Entonces, esto es lo que hay que averiguar. Ahora lo Y que hay quieren llegar es a sacar la conclusión. Copa de Arabia Saudita y llevársela a cualquier país. La quieren traer a Estados Unidos o a otro país y no dejarla más en Arabia Saudita por el problema tan grande que tienen por todo esto. Y si te dan comisión hay que pagar los taxes. Bueno, en España tú sabes que eso es un problema O es un serio. delito también que te den una Primero le comisión. pasó a Messi, le pasó a Ronaldo, que por eso se fue de España, porque ni Ronaldo lo podían perdonar. Después le pasó a Messi y después a Shakira. Bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. ¿Es delito o no es delito? Es la gran pregunta. A ver, sabéis que llevo días detrás de Nati Natasha. Bueno, estuvimos en las casitas estas donde estaba Rafi Pina, fuimos los primeros aquí en el Gordia Flaca en dar las imágenes de donde estaba recluido Rafi Pina. Bien, pues Rafi Pina anunció siempre en sus redes sociales que saldría hoy, día 24 a las 10 de la mañana. Yo hace 2 días fui a casa de Rafi Pina y Nati Natasha, pude agarrar a Nati Natasha en unas fotos exclusivas que las pusimos aquí en el show. Aquí en el show, sí. Y Raúl, Lili, Rafi Pina no salió hoy, salió hace 2 días. Lleva en su casa 2 días. El día que yo agarré a Nati Ya Natasha, salió de la cárcel. Sí, oficialmente. estas son las imágenes que hemos podido captar hoy en casa de Rafi Pina. Tengo que deciros que agarré un bote, estuve con mi compañero y amigo Enier, estuvimos en el río intentando captar a Rafi Pina. Os puedo decir que yo vi a Rafi Pina. Rafi Pina ¿Pero hoy... dónde está? ¿No lo tienes en video? No, no. Sí, Raúl, está en el video, pero esto es un poco complejo. Ahora te lo explicaré bien. Rafi Pina estaba en el salón... Quítenle los $5.000 que no se ve Rafi Pina. No, Lili, ¿lo puedo explicar? Explícalo, por favor, no le hagas caso a Sí, a ver, Raúl, de paparazzi a paparazzi. ¿Y tú qué sabes? No. No me digas paparazzi. Bueno, vale. A ver, yo me puse... Ahora él es un experto en noticias. Fotógrafo de celebridades. Exacto. Bueno, pues de paparazzi Pero a fotógrafo de solamente la celebridades. realeza. Bueno, pues Raúl y Lili, mira, fijaos, yo me puse en el bote Dime, en el río, se veía enfrente la casa de Nati Natasha y efectivamente, claro que con el zoom yo veía a Rafi Pina. Pero estaba dentro de su casa. Estaba dentro de su casa, con lo Pero cual, no lo puedes señores, poner. no las podemos mostrar, pero yo vi a Rafi Pina hoy cortándose el cabello. Pero estaba dentro de la casa o en la terraza. No, estaba dentro. Estaba Entonces no lo puedes poner a no ser que le pidas Entonces, permiso. Lili, yo lo que recalcaría, y Raúl, es que hace 2 días, cuando agarré a Nati Natasha, que salió con su mamá y la niña al parque, en ese momento ya estaba Rafi Pina en su casa. Hay un posteó Nati Natasha y dijo, el mejor regalo de cumpleaños de mi hija, o está celebrando ya su gran regalo. Y claro, lo dijo en presente, no en futuro. Y yo pensé, ¿será que ha salido en libertad? Pues ya a esas horas había salido. Sí.